Vamos a dar inicio entonces. Buenas noches, hermanos. Vamos a hablar sobre los relatos de la infancia de Jesús. Vamos como introducción a ver este punto del catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, también, antes de eso, estos relatos de la infancia de Jesús, podemos decir que narran de una manera propia la naturaleza de los principales misterios de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su nacimiento y a su infancia. Y bueno, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en este numeral 129, dice lo siguiente: los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz del Cristo muerto y resucitado. La lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Y ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su propio valor. Y bueno, además de lo que sigue diciendo, que al final dice, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que en el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Y bueno, vamos a ver a través de estos relatos de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, la importancia que tiene este tema de el Antiguo Testamento. Vemos que el Nuevo Testamento estamos más familiarizados con él, pero es importante entonces, al final se van a dar cuenta, la importancia del Antiguo Testamento, de conocerlo, de ir también escudriñando esa parte de la Sagrada Escritura, para entonces ver cómo esas profecías y eso que se mencionaba del Mesías, cómo se llega a cumplir evidentemente en el Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a ver el origen de Jesús. Lo que vamos a ver con los evangelios, los 4 evangelios, según San Mateo, San Lucas, por supuesto, y San Marcos y San Juan, vemos que los relatos de la infancia solamente se describen en los evangelios según San Mateo y según San Lucas. Hay un micrófono abierto. Déjeme, aquí está, listo. Y se describen en el evangelio según San Mateo y según San Lucas. Son los que narran la infancia. Y bueno, específicamente en el capítulo 1 y 2 de esos 2 evangelios. Y bueno, en estos evangelios vamos a ver durante el desarrollo de ellos cómo se detalla y cómo se explica el origen y principalmente también la misión de Jesús. Se menciona la misión de Jesús, pero la importancia del origen. Y bueno, estos se pueden ver, muchos lo han visto como, en cierto sentido, unos evangelios en miniatura. Pero sabemos que el evangelio es completo, todos los capítulos y todo lo que se desarrolla en sí. Pero bueno, como se habla del origen y la misión, se puede ver como si fuera un evangelio en miniatura. Y bueno, San Marcos y San Juan van directo al bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Aunque en San Juan, el prólogo habla de unos temas bastante teológicos. Así que en ellos no se detalla nada de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, surgieron al principio de la era cristiana, en la época apostólica inclusive también, y por supuesto posteriormente, herejías que atacaban las verdades, las doctrinas, las verdades reveladas por nuestro Señor Jesucristo, y que se las reveló a través de los apóstoles, y los apóstoles por supuesto a los demás, a sus discípulos, y que ha llegado hasta nosotros. Entonces, estas herejías, por ejemplo, las primeras eran lo de los ebionitas, que afirmaban que Jesús era solo un hombre común y silvestre como nosotros, y puesto que recibió una misión en el río Jordán cuando fue bautizado, y bueno, se negaba entonces, en este caso, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Había otra que eran los docetas, que decían que lo que era el nacimiento y la pasión y todo lo que ocurrió, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, fueron unos eventos aparentes, o sea que algo ocurrió allí, pero en realidad no fue la persona de la divinidad que murió y resucitó, sino que era unas visiones que ocurrían. Entonces, es muy probable que Mateo y San Lucas específicamente, en sus predicaciones iniciales, entonces, tuvieron que explicar de alguna manera que Jesús, vamos a verlo más adelante, es verdadero hombre y verdadero Dios. O sea, el origen de Jesucristo. Y bueno, por eso detallan algunos hechos para poder entonces contrarrestar estas herejías tempranas que sucedieron, por supuesto, y que había que hacerlo, ¿no? Y posiblemente es muy probable que lo hayan hecho ellos
en estos evangelios por la diferencia que hay con los otros dos evangelios. Entonces, vamos a seguir y vemos ahora las diferencias entre los evangelios según San Mateo y San Lucas. Por ejemplo, en el evangelio según San Mateo, que lo vamos a ver ahora detalladamente, se describe la genealogía abrámica. En cambio, en el de San Lucas es la adámica, o sea, desde Adán. En Mateo, la concepción de Jesús y las dudas de Jesús. En cambio, en el de San Lucas se habla sobre los episodios de San Juan Bautista. En cambio, en el de Mateo no se menciona. En el de Mateo hablan sobre la adopción de los magos, la huida a Egipto, la muerte de los niños inocentes y el retorno a Nazaret de la Sagrada Familia. En cambio, el de Lucas, si se recuerdan, hablan sobre los episodios sobre Jesús, la anunciación, la visitación, la adoración de los pastores, la circuncisión, tanto del niño Jesús como de el Bautista y, bueno, por supuesto, el niño en el templo. Entonces, hay una diferencia notable. Parecieran que estos dos evangelistas no se hubieran conocido en este punto, porque unos relatan una parte y otros relatan otra. Y bueno, podemos aducir a que ellos tenían también distintos destinatarios. Mateo se dirige especialmente a los judíos en la parte de Palestina y los judíos convertidos, por supuesto. Y Lucas habla sobre los gentiles, principalmente fuera, los gentiles fuera de Palestina, por supuesto. Se piensa que el origen del Evangelio de San Lucas se dio ya en Acaya, que es una región que está en Grecia. Y bueno, estas son las diferencias que tienen estos dos evangelios, pero también tienen unas semejanzas. Esas semejanzas se ven en los aspectos, y principalmente en semejanzas en aspectos doctrinales. Por ejemplo, en los dos evangelios se habla que María concibe sin curso de varón, por obra y gracia del Espíritu Santo. También se detalla que José es descendiente de David. Entonces se ve la línea de davídica de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento que tuvo lugar en Belén, el niño se cría en Nazaret y el ángel dice que el niño es el Salvador. Entonces se dan algunos aspectos doctrinales de algunas también profecías que se cumplen en estos puntos. Así que por supuesto que estas semejanzas tienen unos temas muy importantes y la importancia, el origen divino de Jesús que se da aquí, la concepción virginal del niño a través de María y por supuesto al final lo que se menciona que es la misión de nuestro Señor Jesucristo, que la vamos a ver ahora. Y bueno, hay en estos dos evangelios que hablan sobre la infancia, los relatos de la infancia de Jesús, se ven dos aspectos particulares de cada uno. Por ejemplo, Mateo es un poco dramático, con sobresaltos, dice, por ejemplo, el rey Herodes que va a matar a los niños, José que tiene que irse y que tiene que esperar en Egipto y después regresa, entonces eso lo vamos a ver también adelante. En cambio, San Lucas habla de un relato alegre, los pastores, el nacimiento del niño Señor Jesucristo y con gozo también, por supuesto, la adoración de los pastores, también la anunciación, el encuentro de María con su prima Isabel y ese gozo que de que tiene el niño Juan el Bautista cuando escucha las palabras de la prima Isabel de María, su prima. Así que tienen estas diferencias. También la narración de Mateo es desde el punto de vista de José. Se habla de José, que el ángel le habla, lo manda a irse a un lado, lo manda a regresar, etcétera, etcétera. Y en cambio acá en Lucas se habla de la narración desde el punto de vista de la Virgen María, en la anunciación y la visitación, y todo es como con la perspectiva de la Virgen María. Y bueno, Mateo incluye citas específicas, explícitas del Antiguo Testamento, que se cumplen las profecías de tal y cual profeta. En cambio, en Lucas se cita el Antiguo Testamento, pero no se hace tan explícitamente, sino que durante el relato, entonces, es que se menciona, entonces, estas, podemos decir, profecías, estos puntos del Antiguo Testamento que se ven, entonces, en el Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a continuar con esto. Cada uno tiene su tono particular, pero vemos que los aspectos doctrinales se mantienen los dos en los mismos puntos. Bueno, viene entonces ahora la genealogía. Y vamos a hablar de la genealogía porque en Mateo inicia con una genealogía de Jesús.
Y entonces, bueno, la importancia que tienen las genealogías es que ayudan a corroborar que en la Biblia hay un aspecto histórico, una exactitud histórica de la Biblia. O sea, la Biblia no es un cuento, sino que hubieron eventos que se dieron realmente, por supuesto, y da credibilidad a la historicidad de nuestro Señor Jesucristo con respecto a lo que vamos a ver ahora con este tema. O sea, que hubo una existencia física de los personajes, con una genealogía que viene desde, en el caso de Mateo, desde Abraham. Y bueno, hay un hombre, Abraham, que tiene un hijo, Isaac, y así sucesivamente. Bueno, las profecías también entonces confirman, las genealogías también confirman profecías. Y en este caso específico, en el caso de Mateo, vemos la profecía de Isaías, capítulo 11, versículo 1, donde dice que Isaías dice que saldrá un vástago de tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Aquí cuando veamos la genealogía vamos a darnos cuenta de eso. Y bueno, también dos aspectos importantes de la genealogía en esos tiempos, el tema de la herencia. Era importante porque se podía entonces justificar de que tu descendencia, porque cuando moría venía una herencia, y bueno, el parentesco. Entonces, si tú podías justificarlo, entonces podías, si había una duda, podías justificarlo por medio de la genealogía. Y también, en el caso específico de la tribu de Leví, a los sacerdotes. Por ejemplo, en el tiempo que volvieron del cautiverio de Babilonia, de toda esa destrucción que hubo en el templo y todos los documentos que se han quemado, entonces, de algunos documentos que tenían genealogía, uno podía entonces identificar, el sacerdote podía identificar que él provenía de la tribu específica, en este caso de la tribu de Leví, y entonces podía ejercer su cargo. Entonces vemos cómo la genealogía tenía un aspecto muy importante. Y bueno, en la genealogía específicamente de Mateo, de Jesús, ella no es exhaustiva, significa que ella en ciertos casos omite eslabones, y vamos a ver por qué, la intención del evangelista de por qué hacerlo. Y bueno, esto también tenía una explicación también porque en este caso los nombres que se usan en la genealogía, por ejemplo, podían referirse a personas, pero también se podían referir a clanes o a tribus. Por ejemplo, si se menciona a Judá, podía referirse a la tribu de Judá y no solamente al individuo de Judá como hijo propio de Jacob. Entonces, cumple un objetivo principal en la genealogía esta de Mateo, que era explicar el origen, la etnia y bueno, la posición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al final podremos observar, por lo menos en esta genealogía que vamos a ver de Mateo, que destacan principalmente que Jesús es un verdadero hombre y es un israelita, que esa es una de las funciones principales de la genealogía. Entonces vamos a ver ahora en el Evangelio, según San Mateo, la genealogía que está, y la podemos dividir de esta manera. Hay, ella es continua, pero podemos, ella es continua, pero podemos dividirla en tres grupos, en tres secciones. El periodo, que es el periodo patriarcal, y como dijimos anteriormente, es una genealogía abrámica, significa que ella comienza con Abraham, y bueno, ella dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, y así sucesivamente hasta Obed. Y después entonces viene otro que es el periodo Obed, después Obed a Jesé, y después de Jesé al rey David. Aquí acaba el primer grupo de 14 miembros de esta genealogía, y después comienza otro nuevo grupo, 14, que es el periodo monárquico, que comienza con Salomón, el hijo de David, y bueno, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, y continúa hasta Jeconías, que es el punto en donde viene el exilio, en el año 597, 587, cuando vino Babilonia, entonces invadió Jerusalén, y en dos grupos exilió a los israelitas de Jerusalén. Y bueno, después viene la época posterior al exilio. Viene Jeconías, Salatiel, Zorobabel, que se mencionan cuando retornan de este exilio y van a la reconstrucción del templo de Jerusalén y la ciudad. Viene Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, y bueno, continúa hasta Jacob. Jacob engendró a José, y bueno, viene después Jesús. Vamos a ver qué es lo que dice el Evangelio según San Mateo con respecto a José.
Y bueno, aquí están las 3 secciones de las 14 generaciones. De alguna manera, él lo dice corrido, pero si lo analizamos en esta manera, como se está haciendo, vamos a poder identificar, pues, se ha identificado que hay 14 grupos en 3 secciones. Entonces, vamos a hablar rápidamente sobre el significado de los números en la Biblia para poder entender esta parte de la genealogía. ¿Qué nos quiere decir San Mateo con respecto a esta genealogía en específico? ¿Y por qué se ha identificado estas divisiones de 3 secciones de 14 miembros cada uno? Bueno, en los números, la Biblia tiene, el significado de los números en la Biblia puede ser por cantidad. Por ejemplo, en el segundo capítulo de Reyes, versículo 22, capítulo 1, dice, Josías, el rey Josías en esa época tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Estas son cantidades puntuales. Tenía 8 años y no hay interpretación aquí. Tenía 8 años y reinó 31 años. Más nada. Entonces, después viene lo que es el simbolismo. No indican cantidades específicas como las que hemos visto anteriormente en este pasaje de Segunda de Reyes, sino que expresan una idea o posiblemente un mensaje que supera esa cantidad, ese número. Y bueno, la Biblia no explica que el número 1 en este caso simboliza a Dios, que es único, por ejemplo, sino que bueno, los estudiosos han llegado a estas conclusiones por medio de los estudios y de simbolismo, y que también por medio de esos simbolismos se podían aclarar algunos episodios bíblicos en donde hay ciertas dudas con respecto cuando uno compara un evangelio con otro. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de algunos números, no vamos a hablar de todos. Por ejemplo, el número 1 simboliza a Dios, que es único. Hay una exclusividad, hay un primado, hay una excelencia de este número asociado a Dios, que es uno. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 30 dice Jesús, yo y el Padre somos uno. Así que en todos estos casos que se menciona y que se asocia el número 1 con a Dios, que es único, el 1, ese número simboliza entonces, se trabaja en el ámbito divino. Está el número 3, que representa la totalidad. Por ejemplo, se ve que en Isaías, capítulo 6, versículo 3, dice, y se gritaban el uno al otro, santo, santo, santo. Y a veces veo, lleno está toda la tierra de su gloria. Entonces, este número 3 indica una totalidad, algo que es, por decirlo así, completo. Y bueno, está relacionado posiblemente con las 3 dimensiones que existen, pasado, presente y futuro, es decir, la totalidad, siempre, lo eterno. Entonces, bueno, el número 3 se asocia se simboliza y representa lo que es la totalidad. Y vemos entonces el número 4, que simboliza el cosmos, y puede estar muy relacionado con los puntos cardinales, norte, sur, oriente y occidente. Y bueno, por ejemplo, cuando se describe en el Génesis, en capítulo 2, versículo 10, de Edén salió un río que regaba el jardín y que desde allí se repartía en 4 brazos. Entonces, el paraíso en se refiere con estos 4 brazos, a estos 4 ríos que significan todo el cosmos. O sea que en ese caso, ese número 4, esa simbología, quería representar que el paraíso, antes del pecado de Adán y Eva, era todo, se representaba en todo. No se hablaba de un sitio determinado que estaba limitado por 4 ríos, sino que era todo el paraíso. Y bueno, también el número 7, que tiene un simbolismo muy conocido por todos nosotros, que representa la perfección. Por ejemplo, el Apocalipsis habla mucho en algunos de sus capítulos sobre las 7 iglesias, los 7 espíritus de los tronos, las 7 trompetas, el 7-7. Y bueno, en la tradición cristiana, este número que habla de la perfección, nosotros tenemos entonces los 7 sacramentos, los 7 dones del Espíritu Santo, y también tenemos las 7 virtudes que contrarrestan los 7 pecados capitales. Y bueno, el número 12, que también es simbólico y significa elección. Y se habla entonces que se hablará de las 12 tribus de Israel, también se habla de la elección de los 12 apóstoles, y bueno, también el Señor Jesucristo elige a esos 12 que lo van a llevar. Entonces, el número 12 habla sobre la elección, y también el número 40, entonces, para finalizar, estos números representan el cambio de un periodo a otro. Por ejemplo, el diluvio dura 40 días y 40 noches, entonces representa el cambio que hay hacia una nueva forma humana, una nueva humanidad.
los israelitas, por ejemplo, en los 40 años que estuvieron en el desierto. Entonces, esto es porque había un cambio de generación. Por la generación que fue infiel en esa época, entonces el castigo fue que no iban a entrar a la tierra prometida. Pasan 40 años, o sea que esa generación, toda esa generación, en vez de dos personas, Josué y otra persona del Antiguo Testamento, que no recuerdo el nombre ahora mismo, solamente fueron los únicos que fueron fieles cuando entraron a inspeccionar la tierra prometida y que regresaron. Entonces se mantuvieron fieles a lo que quería el Señor, entonces, pero toda la generación falleció. Entonces entró una nueva generación. Y bueno, Moisés, que pasa 40 días y 40 noches, 40 días, perdón, en el Sinaí, entonces a partir de este momento él cambia su vida, ¿no? Y bueno, como se menciona aquí, Jesús ayunará 40 días porque es el cambio de su vida privada a su vida pública. Entonces, es la parte del simbolismo de los números. Y bueno, lo otro que representan los números son mensajes. Y aquí se utiliza mucho un recurso que se llama gematría o simbolismo de los números. Y bueno, en el Evangelio según San Mateo, vamos a ver cómo esta gematría, este mensaje, se representa por medio de los números. Y bueno, vemos que, como vimos anteriormente, San Mateo se puede, no se identifica, no se detalla así en los escritos, pero se puede identificar 3 secciones de 14 miembros cada uno. Y bueno, si utilizamos y vemos el nombre del rey David, así como está en hebreo, vemos que el rey David tiene la D, la V y la D, que es así como se escribe. Aquí, si pueden ver en la parte inferior, dice David, y como el hebreo se escribe de izquierda a derecha, entonces viene la D, la V y la D. Y bueno, numéricamente entonces eso da 14. Así que, bueno, por eso entonces es muy probable que Mateo y sus discípulos, cuando tuvieron la intención de hacer esta genealogía, quisieron entonces utilizar este tipo de gematría o simbolismo para decir que Jesús es descendiente de David y, por supuesto, el rey Mesías prometido. O sea que es el 3 veces rey, el rey por excelencia. También, bueno, además se puede identificar que si se recogen 6 generaciones seguidas, entonces Mateo en esta genealogía recoge 6 generaciones de 7 miembros. Si se cogen 7 miembros, 7 miembros, 7 miembros, de los 14, entonces hay 6 generaciones, y entonces lo que quiere decir que Jesús inaugura la 7ª generación. Entonces esta cifra 7 que simboliza, como vimos anteriormente, la perfección. Y bueno, junto con el número 3, que se dividen las 3 generaciones, ¿no? Y por último, podemos también identificar que hay 40 nombres en la genealogía de Mateo. Y con Cristo, entonces, como el 40 significa un cambio, entonces con Cristo acaba esta peregrinación, este tiempo que se ha llevado de esta genealogía para vivir un cambio, que realmente lo hay. Entonces, vemos cómo entonces las características de la genealogía de Mateo, que como vimos es una genealogía abrámica, comienza con Abraham y es descendente de Abraham, Isaac, Jacob y todos los hijos de Jacob, hasta llegar entonces hasta Jesús. Entonces, aquí se responde la pregunta, ¿quién es Jesús? Bueno, Jesús es un personaje que viene al mundo y que es judío y es israelita. Es de la dinastía davídica, procede de la dinastía davídica, y bueno, también podemos ver que en él se cumple la promesa que Dios hizo a Abraham, que se da en el Génesis, en el capítulo 17, versículo del 4 al 5, donde dice, por mi parte aquí que una alianza contigo, seré padre de una muchedumbre de pueblos, no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de mucha muchedumbre de pueblos serás constituido. Entonces, de esta manera, se ve que en las genealogías, la importancia de las genealogías que tiene Mateo. Y bueno, aquí también se puede identificar en esta genealogía y con lo que hemos visto que para conocer y por supuesto amar y comprender a Jesucristo se debe leer el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está escondido, por decirlo así, el Nuevo Testamento, como vimos y como lo dijo al principio, lo leímos del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, vamos entonces
después de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, antes que se acabe la genealogía, vemos en el penúltimo escalón que dice en Mateo capítulo 1, versículo 16, hay un cambio drástico, porque siempre venía diciendo, en la genealogía dice, Abraham engendró a Jacob, a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y así sucesivamente. Pero al final dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. O sea que aquí no, si hubiéramos continuado con la genealogía natural, humana, se hubiera escrito, y Jacob engendró a José, y José engendró a Jesús, el llamado Cristo. Pero aquí hay una ruptura, hay un cambio drástico en este labor. Entonces, en este caso, podemos ya adelantarnos que aquí se identifica una concepción de Jesucristo diferente, excepcional, sin, como se dice, concurso de varón, por esta ruptura que se da en este pasaje de Mateo. Y bueno, esto nos crea también un problemita, por decirlo de una manera, porque entonces, si hay una ruptura humana, entonces él no es descendiente del rey David, porque no es hijo de José, según esta genealogía. Bueno, vamos a ver más adelante qué sucede con esta pregunta. Mateo capítulo 1, versículo 18, nos dice y nos continúa diciendo entonces que la generación de Jesucristo fue de esta manera. María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Entonces vemos que se utiliza la palabra generación. Y bueno, generación es una doctrina del primer concilio de Nicea que define al Hijo, a Jesucristo, como engendrado, no creado como el Padre. Así como lo decimos en nuestro credo. Jesucristo es engendrado, no creado. Jesucristo no es criatura, porque la criatura tiene un origen y un fin. Ha sido creado. Pero sabemos que Jesucristo es Dios y es infinito. No fue creado, sino fue engendrado. Y bueno, hay hay una verdad de fe que dice que, bueno, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, procede del Padre, de la primera, por generación. Así que muy bien lo establece aquí el Evangelio según San Mateo, que la generación de Jesucristo fue de esa manera. Y bueno, el término también desposado, como estaba María y estaba José en ese tiempo, podemos verlo de esta manera en definición. Los desposorios, que en hebreo dice es kiddushin, entonces se trataba de un compromiso de unión matrimonial, con efectos jurídicos morales de un verdadero matrimonio. Ese era el estado en que se encontraban José y María en ese tiempo. Y bueno, al cabo de un año de ese desposorio, se celebraba el matrimonio, en hebreo es nisuin, que es la conducción de la esposa a la casa del esposo. Entonces, en la concepción de Jesucristo se engendra en ese periodo intermedio entre el desposorio y el matrimonio. Es donde tiene la concepción milagrosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que, entonces vamos a ver que en Mateo, capítulo 1, continuamos con el capítulo 1, el versículo 19, dice, su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. O sea, se da cuenta de que su mujer, María, estaba embarazada y bueno, dice la escritura que él era justo y no quería ponerla en evidencia. Entonces, vamos a analizar unos versículos en donde José, como judío, se acoge a la ley. Y en el Deuteronomio, el capítulo 24, el versículo 1 dice lo siguiente: si un hombre toma una mujer y se casa con ella y resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un libelo de repudio. Se lo pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Es como un documento en donde se le repudia y bueno, la despide de su casa porque ocurrió algo, cayó en desgracia. Y bueno, en el Deuteronomio, el capítulo 22, versículo 23 al 24, dice lo siguiente: si una joven virgen está prometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, o sea, que está embarazada, y bueno, no tiene que estar embarazada, pero se acuesta con ella, los sacaré a los dos a la puerta de esta ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. Lapidación. Y a la joven por no haber pedido socorro en la ciudad, y al hombre por haber violado a la mujer de su prójimo.
así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Entonces, vemos que José tenía todas las de la ley para denunciar a María por haberla encontrado embarazada. Y bueno, José, que era justo, dice, entiende en ese momento, por supuesto que más adelante lo vamos a ver, que la ley no era aplicable a su caso con María. Él no quería exponerla a esa situación en que la había encontrado y él tenía toda la ley. Entonces, lo que hizo fue entonces entregarle esa acta de repudio de libelo, y que, bueno, firmado por él y que en ese momento la declaraba oficialmente libre del desposorio. Con ese documento era como un documento actualmente como de divorcio, por decirlo de una manera. Entonces, pero José lo estaba entregando en secreto. ¿Y por qué la palabra secreto es importante? Bueno, porque seguía en este momento y no revelaría así como abruptamente desde cuánto María tenía ese libro. O sea, había estado, había concebido al niño. Entonces, de esta manera, entonces, como dice la escritura, él era justo porque no quería hacer un escándalo, no quería, por supuesto, que la lapidaran, y así ella podía entonces presentar el documento cuando ella lo deseaba, y no se podía entonces ver, y se veía a María libre entonces de una acusación de adulterio, porque no, como lo hizo en secreto y no lo hizo público, entonces no había un tema de tiempo para verificar en qué momento estuvo y cuánto, ¿no? Así que bueno, vemos cómo entonces José, dice la escritura, era justo, entonces lo hizo de una manera, por decirlo así, callada. Y bueno, con esta decisión José, vemos que José podía, como dijimos anteriormente, como israelita judío, podía utilizar la ley a su favor, pero no lo hace. Pero entonces tenemos un problemita aquí, porque se corre el riesgo entonces de que no se cumpla el proyecto divino. Como vemos la familia de Jerusalén sin padre de la criatura, nadie que le dé un nombre, el padre le daba el nombre, y bueno, también vemos como el tema con José, que no era fácil, porque él no quería apropiarse de algo, decir algo, por decir algo, de este niño que no, él no tenía derecho, sino él no participó naturalmente, humanamente. Bueno, así que la ley sí la podía utilizar para proceder como pensaba. Entonces vamos a ver cómo más adelante, y vemos ahora el anuncio angélico, cómo entra Dios a través del ángel para entonces ver que este plan divino se lleve a concebir como estaba. Entonces, en Mateo, seguimos con el capítulo 1, del versículo del 20 al 21, y dice, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y bueno, también en el versículo 23 dice, ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, aquí vemos cómo aspectos importantes de cómo entonces él se le aparece en sueños el ángel del Señor y le habla a José, para que José entonces vea que esto es un plan divino, no es algo que sucedió humanamente, sino que hay un plan divino detrás de todo esto. Entonces, vemos importante también que se detalla aquí la misión de este niño, que dice, al final subrayado aquí, dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. Vimos cómo estaba anteriormente el origen de Jesús, israelita judío, de la estirpe de David, y vemos ahora su misión aquí en el Evangelio, en el primer capítulo, donde dice que él salvará a su pueblo de sus pecados. Recordemos que solamente la divinidad liberaba, salvaba y perdonaba los pecados. Entonces hay aquí claramente una alusión, una dirección a Jesucristo de una relación con la divinidad, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, bueno,
también vemos, por decirlo de una manera, en el versículo 23, también una profecía que se cumple de Isaías, capítulo 7, versículo 14, y donde dice que concebirá, ve que la Virgen concebirá y dará luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Así que también Emanuel, Dios con nosotros, da también una afiliación divina. Vemos entonces cómo va cambiando el panorama de lo humano también a lo divino, explicado aquí en el primer capítulo. Entonces, continúa en los versículos 24 y 25, donde dice: despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces vemos aspectos importantes en estos versículos. Dice que se le apareció en sus sueños. Entonces vemos cómo la revelación por medio de sueños, por supuesto que era muy habitual en los pasajes del Antiguo Testamento. Y esto representaba un don profético. No era solamente el profeta el que hablaba en nombre del Señor, sino que había un don de profecía o una interpretación de los sueños. Por ejemplo, el hijo de Jacob, José, se recuerdan que interpretaba los sueños del faraón. Y bueno, eso le dio un favor y que lo hizo su segundo allá en Egipto. Entonces, igual acá, José, en un sentido profético, entonces pudo encontrarse con la voluntad del Señor, tener un discernimiento con la palabra del Señor. Entonces José, vemos que no obró por su cuenta, por iniciativa propia, sino guiado por Dios. Entonces, bueno, el ángel le dice que tome consigo a su mujer y manda a José a aceptar a María como su esposa. Aquí hay un tema de obediencia también al mandato del Señor. Y le puso por nombre Jesús. Entonces, cuando esto sucedía, al darle el nombre, entonces allá en Israel en ese tiempo, el darle el nombre es adoptarlo. Y esta adopción, entonces, confiere al niño todos los derechos legales de José, incluido también, entonces, en este caso, como vemos, en la genealogía, ese tema de la línea mesiánica con respecto a las profecías que se le dieron a David por supuesto, del rey David como el descendiente del rey David. Entonces, en la legislación judía, entonces, José es el padre de Jesús en todos sus efectos. Y bueno, vemos la misión de Jesús, que salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos también un tema relacionado con la divinidad. Entonces, de esta manera, el anuncio angélico con relación a la genealogía, entonces lo que nos dice es que Jesucristo es humano por paternidad de José y también divino por la concepción por medio del Espíritu Santo, el Emanuel, el Dios con nosotros. Entonces, Dios y José, los dos juntos, podemos decir que participamos, por supuesto que participamos en el acto de dar el nombre a Jesús. Uno lo dio y uno se lo dijo que se lo diera, y por tanto, entonces, esta participación lo hace participar también de su existencia y, por supuesto, de su identidad. Entonces, ya se está viendo cómo entonces esa ruptura que se dio en la genealogía, entonces, esa ruptura abrupta, entonces, se lleva a cabo linealmente a través de la paternidad de José. En esa es la humanidad de Jesucristo. Por supuesto que la humanidad se la da María por concebirlo, pero en este caso la paternidad porque le da como por decirlo así, como que se le hubiera dado el apellido, ¿no? Y por supuesto la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces continuamos con entonces el nacimiento en Belén. Dice Mateo, vamos al capítulo número 2, dice: nacido de Jesús en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes. Unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén. Entonces, perdón, esto de nacido en Belén es importante porque en el capítulo 49 del libro del Génesis, cuando ya Jacob estaba a punto de morir, le da la bendición a sus hijos. Y bueno, estos son como una especie de oráculos proféticos que se le da a las tribus, a sus 12 hijos. Y bueno, en el capítulo 10 dice, dirigiéndose a Judá, y como hombre, pero también como tribu, dice: no se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas, hasta tanto que se le traiga el tributo y a quien rindan homenaje las naciones. Entonces vemos cómo en Belén entonces se está dando este momento en donde se nace el Cristo, el Hijo de Dios, a través de la Virgen María, ¿no? Entonces se da otro hecho importante aquí,
que es que Jesús nació en tiempo de Herodes el Grande. Vemos Herodes, un rey bastante controversial, tuvo muchas aspiraciones y por eso entonces tuvo muchas situaciones, muchos pecados fuertes, hasta que mandó a matar hasta a algunos de sus hijos y a algunas de sus esposas. Entonces, para Herodes, tener otro rey era una amenaza. Bueno, Herodes muere en el año 4 antes de Cristo, esto es histórico. Y bueno, aquí vemos una situación que no sé si la habían visto anteriormente. Como dicen que Jesús es nacido en Judá en tiempos del rey Herodes, entonces vemos una discrepancia, porque para nosotros el año, no hay año cero, pero el inicio del calendario que nosotros utilizamos lo ubicamos en la encarnación de Jesús en el día 1 del primer año. Pero entonces Herodes muere en el año 4 antes de Cristo. Entonces esto nos lleva a ver que Jesucristo nació por lo menos en el año 4 antes de Cristo. Y bueno, esto se dio debido a que Dionisio el Exiguo, que es un monje de un monasterio romano, un papa le pidió que hiciera una conversión del calendario que se utilizaba en ese tiempo, del calendario romano, que utilizaba la fecha de la inauguración, de la fundación de Roma como origen, y entonces la convirtiera entonces a un calendario que iniciaba con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero tuvo un error, parece que utilizó los pasajes de San Lucas, que hablan con una fecha de referencia, y entonces tuvo un error que se reconoció posteriormente. Esto fue en el siglo VI, en los años 500, y tuvo un error de 4 años. Entonces, bueno, no es algo que, posteriormente ciertos países fueron utilizándole, adoptándole, y actualmente tenemos todo con nuestra referencia con años antes de Cristo y años después de Cristo. Y bueno, vemos que esto no tuvo gran impacto en el cuanto a que no se trató de corregir y poner, no vamos a corregir y vamos a correr los años para ubicarlo, sino que bueno, hubo un error en esa datación. Y bueno, nada más para que sepan que en algún momento dado, yo vi una serie en Netflix la vez pasada, y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no comenzaba en el año 30, sino que comenzó con un desplazamiento de años, y entonces me acordé de esta parte, donde, según el Evangelio, según San Mateo, Herodes muere, no, según el Evangelio, según San Mateo, el niño nace en el tiempo de Herodes. Y como Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, entonces el niño nació para esa época. Bueno, vemos cómo continúa en el capítulo 2, pero bueno, volvemos al capítulo número 1 para ver donde dice que había unos magos que venían de Oriente y bueno, se presentaron en Jerusalén. Entonces, Oriente para un judío representa todo lo que es después del río Jordán, es decir, la área de persas, la área mesopotámica, Babilonia, etc. Y bueno, el término que se utiliza, el término que utiliza Mateo para hablar de los personajes es magoi, que suele traducirse como magos. Por eso es que se utiliza entonces en la Biblia, vienen algunos magos de Oriente. Y bueno, ¿qué significa? Puede significar un grupo de sabios religiosos, unos sabios que filosóficos, que solían entonces ubicarse en las casas reales. Los reyes, bueno, y casualmente más adelante vamos a ver cómo el rey Herodes manda a llamar a los suyos. Y bueno, muy probable que tenían conocimientos de astronomía que en esos tiempos se utilizaba mucho y se adoraba mucho en las religiones paganas a los astros. Y bueno, en estos dos pasajes de Éxodo y de Daniel vemos cómo se menciona entonces que en estos lugares donde estaban los reyes también se encontraban entonces estos sabios, estos hechiceros que tenían conocimiento de esta parte de la astronomía. Entonces, en Mateo 2 dice el Evangelio, entonces, que ¿dónde está? Dicen los magos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorar. Entonces, bueno, se puede ver una referencia en un pasaje de Números, cuando Moisés, con la tribu, con los israelitas, iban ya en camino hacia la tierra prometida y se encontraron allá con regiones que estaban
contrarias a que ellos los invadieran, por supuesto, porque cuando llegaban los israelitas invadían los terrenos, los territorios para poder pasar. En algunos casos negociaban. Y bueno, llamaron estos, el rey de ese lugar llamó a un pagano que se llama Balaam, y bueno, en vez de, para que maldiciera a los israelitas, pero en vez de maldecirlos, entonces el Señor se le aparece, entonces los bendice. Y bueno, en el libro de los Números dice lo siguiente: lo veo, aunque no por ahora, lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel. Entonces se relaciona mucho este pasaje con la estrella de Oriente que ven entonces estos magos. Y bueno, la interpretación de los magos aquí está en que ellos ven entonces una estrella como un anuncio de nacimiento, un nacimiento de un rey. Ese rey es judío y el rey debe ser adorado. Entonces vemos cómo estos magos de Oriente, que no eran israelitas, no eran del pueblo elegido del Señor, o podemos decir que son paganos, entonces vienen a adorarlo. Inclusive el pasaje dice, habla sobre que el rey Herodes y Israel como que se escandalizaron de cierta manera, Jerusalén, perdón, se escandalizaron de cierta manera. Entonces vienen estos paganos entonces a adorar a el Señor Jesucristo. Vemos cómo se va tratando a través de la revelación, cómo se va insertando la parte de los pueblos paganos en la historia de la salvación, como al final vemos cómo nuestro Señor Jesucristo va a atender entonces, por supuesto, a que la salvación es de todos. Entonces, bueno, en el capítulo 2, seguimos el capítulo 2, el versículo del 3 al 7, entonces vemos cómo continúa el pasaje. Dice que oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó con toda Jerusalén, como habíamos dicho, convocó a los sumos sacerdotes y escribas, y bueno, vieron y ellos le dijeron que van a ser en Belén de Judá, como está escrito en las profecías. El profeta Miqueas, aquí Mateo une el profeta Miqueas con la segunda de Samuel para decir entonces lo que dice: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las principales clases de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces dice que Herodes llamó aparte de los magos, por su dato preciso, el tiempo de la aparición de la estrella. Entonces vemos aquí cómo, entonces, continúa el pasaje, vemos cómo Herodes llama a los magos para saber el tiempo en que esa estrella salió, para hacer sus cálculos, ¿no? Pero vemos entonces también cómo en este pasaje los magos identifican una estrella, o sea, identifican la parte de la revelación de la naturaleza, pero ellos pudieron seguir la estrella y quizá llegar a donde está Jesucristo, pero se detuvieron para saber qué decían las escrituras. O sea que la revelación pasa de la naturaleza también a las escrituras. Entonces las escrituras le confirman a ellos que entonces va a venir, por escrito por el profeta, va a venir este Cristo, este Salvador, que van a ser entonces de los clanes de Judá, específicamente en Belén. Y bueno, como sabemos, en el Evangelio hablan sobre unos magos, y nosotros siempre hemos mencionado que son 3 reyes magos, tres. Bueno, algunos deducen entonces que, bueno, se conoce un evangelio apócrifo armenio que habla sobre 3 reyes magos, hermanos, originarios de Persia, y que sus nombres son Melchor, Gaspar y Baltasar. Y bueno, nosotros, aparte de las escrituras, también por tradición utilizamos algunos otros escritos y la tradición también. Y bueno, este evangelio que es apócrifo, que no significa, apócrifo no significa que es malo y que doctrinalmente, aunque sí hay algunos libros apócrifos que doctrinalmente no están bien, pero la tradición ha sacado mucha información de estos evangelios, y en este caso vemos cómo los nombres de los reyes magos entonces los sacamos de ese evangelio apócrifo. Y bueno, también la cantidad de 3 también se puede observar por los dones. El oro, incienso y mirra son 3, así que se asume y se asoció que eran 3 apóstoles, 3 reyes magos. Y bueno, del Salmo 72, de 9 al 10, el Evangelio menciona magos, pero entonces la tradición le ha puesto como reyes magos, porque el Salmo que sigue a continuación dice lo siguiente: ante él se doblará la bestia, sus enemigos morderán el polvo. Los reyes de Tarsis y las islas traerán tributo.
y los reyes Saba y Seba pagarán impuestos. Entonces, por eso entonces que se le atribuye entonces el título de reyes a los reyes magos, aunque solamente el Evangelio de San Mateo menciona que son magos y no menciona ni los nombres ni nada. San Hilario de Poitiers dice que en los dones ve una confesión de Jesucristo: oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre. San Agustín va más adelante y dice que se le ofrece el oro como un gran rey, se quema incienso en su presencia como delante de Dios, y se le ofrece mirra como aquel que había de morir por la salvación de todos. Entonces, este es un simbolismo de estos tres dones que se le presentan. Y bueno, la huida a Egipto y la matanza, para ir terminando, en el capítulo, seguimos el capítulo 2. Entonces, vemos cómo en el capítulo 2, este pasaje dice: y avisado en sueños, se le avisó en sueños a José que no volviera a donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Y bueno, disculpen un momentito. Listo. Dice: exacto, entonces, ¿a quién le avisaron en sueños? A los reyes magos. A los magos se le avisaron en sueños que no volvieran donde Herodes, porque, por supuesto, entonces Herodes lo que quería era matar al niño. Después de ellos se retiraron y el ángel del Señor se le apareció de nuevo a José en ese espíritu profético y le dice: levántate, toma contigo al niño y que se lo lleve a Egipto, porque Herodes va a matarlo. Él se levantó y huyó con su madre a Egipto. Y bueno, se cumplió un oráculo de un profeta, Oseas, en el capítulo 11:1, que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces vemos aquí la obediencia nuevamente de José, cómo obedece entonces al Señor, y bueno, con esa obediencia entonces todo va camino con el plan del Señor. Seguimos entonces el versículo 16 y 18. Entonces Herodes se ve burlado por los magos, se enfureció y entonces mandó a matar a todos los niños de Belén y toda su comarca, 2 años por debajo, según el cálculo que habían hecho, porque él se reunió con los magos y entonces calcularon el tiempo que salió la estrella y el tiempo que ellos llegaron a Jerusalén, donde estaba Herodes. Bueno, se cumplió entonces el oráculo del profeta Jeremías, donde dice: un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento, es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existe. Recordemos que Jeremías es un profeta que estuvo en la época donde venía la invasión de los babilonios a tomarse. Entonces, en ese tiempo se menciona esta profecía y se relaciona acá también con la muerte de los niños. Allá, por supuesto, es justificada la parte en el relato con Jeremías, porque estaba, se veía la invasión de los babilonios. Entonces hay un llanto de Raquel, la esposa de Jacob, que se asocia de esa manera, porque son los hijos de Jacob. Tuvo 2 hijos con Raquel, pero ¿qué pasa? Raquel tuvo como madre a José y a Benjamín, los 2 últimos hijos, y José fue padre de Efraín y Manasés. Recuerden que cuando se dividió el reino del norte y el reino del sur, arriba, en el reino del norte quedó Efraín y Manasés como grupos de grupos que ocuparon la parte del reino del norte, y en la parte del reino del sur estuvo Benjamín y por supuesto Judá. Entonces ahí se asocia a Raquel como la madre de todo el pueblo de Israel. Entonces, continuamos entonces para ir terminando con los versículos 19 y 23. Dice entonces: muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueño a José y le pide que se levante y que vaya y que regrese, salga de Egipto y que regrese. Iba hacia Israel, pero él, al enterarse de Arquelao es Herodes Arquelao, hijo de Herodes, al que él le dejó antes de morir, le repartió a sus hijos su reino. Entonces, sabiendo que Herodes Arquelao estaba en Judea, entonces tuvo miedo de ir allí, porque se sabía que Arquelao era también igual y parecido a su padre, de muy malo. Entonces, avisado en sueños, se retiró hacia Galilea y fue a vivir a la ciudad llamada Nazaret, al norte, y para que se cumpliera el oráculo de los profetas, será llamado Nazoreo. Aquí hay un tema bien peculiar, porque en ningún pasaje del Antiguo Testamento, ningún profeta menciona esto, que será llamado Nazoreo. Y bueno, lo que dicen algunos conocedores es que es muy probable que Mateo haya buscado este texto relacionado con la profecía de Isaías, de 11:1, que dice: saldrá un vástago que es Nezer, de la cepa de Jesé, y de sus raíces florecerá su retoño. Por supuesto, estamos hablando
de David y, por supuesto, relacionado con el rey David, que es el papá de Jesé, el hijo de Jesé, perdón, y bueno, el vástago que será entonces la descendencia con Jesucristo, de ser nazoreo. Y bueno, también el libro de Jueces, en el capítulo 13, versículo 5, donde habla en Jueces, de que habla el capítulo específicamente de Sansón, donde se habla y se dice lo siguiente: porque vas a concebir y vas a dar un hijo, no pasará por la navaja de su cabeza, porque el niño será Nazir. Estamos hablando de Sansón. Nazir es consagrado, la traducción, y será Nazir, un consagrado de Dios desde el seno de su madre. Él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Aquí se asocia también este pasaje con salvar Jesucristo, salvar a Israel de la mano de los que lo van a atacar. Entonces, vemos cómo entonces con esta unión de estos dos pasajes, Jesús sería el retoño de Jesé consagrado. Y bueno, consagración vemos por definición que es un acto solemne mediante el cual alguien o algo es reservado para Dios. Así que vemos aquí como finalizando este pasaje de la huida de Egipto y esta profecía que no se relaciona con ninguna profecía en el Antiguo Testamento, entonces vemos cómo podemos, de los estudiosos, vemos cómo podemos sacar que Jesús será entonces el retoño ese de ese y que será consagrado. Entonces, aquí eso es todo con respecto a lo que se relaciona con los relatos de la infancia de Jesús según San Mateo. Hay muchos detalles, pero por cuestión de tiempo, entonces vimos los principales, pero esto para que vean ustedes, hermanos, que la importancia del Antiguo Testamento con respecto al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos ayuda mucho y nos aclara mucho y nos llena con todo esto de los milagros de Jesús, cómo nació Jesús y todo esto que nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Aquí, la revelación hecha carne. Pero también es importante, hermanos, y también es importante, nos acabamos de dar cuenta, la importancia de poder estudiar y escudriñar las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento para poder entonces ver cómo nos enriquecemos y podemos sacar y podemos determinar este Nuevo Testamento escondido en el Antiguo Testamento. Y bueno, estos son solamente 2 capítulos del Evangelio según San Mateo, así que podemos ver cómo leyéndolo y profundizando, entonces vemos y podemos sacar riquezas y enseñanzas que nos van a ayudar a nosotros en nuestro camino de conversión. Excelente, Carlos, excelente. Realmente uno se pone a ver a veces cosas así como tú dices, hay que estudiar y escudriñar las escrituras. Y hay muchos datos y hay muchos datos puntuales, Carlos, en donde uno dice que, mira tú, mira, por lo menos te digo, lo que es las raíces de Jesús, o sea, desde el por qué se le dice hijo de David, la genealogía, creo que fue que dijiste, Carlos, ¿verdad? Sí, genealogía, sí, genealogía. Genealogía, en donde vemos que viene hijo de tal, hijo de fulano, hijo de cuando José, el padre de Jesús, o sea, ya después de allí, uno se pone a ver que si hubiéramos estado en ese tiempo, ellos nunca se enteraron, solamente Jesús, María y José, de que él parecía así, el padre de crianza de Jesús, porque ya ninguno más lo supo, o sea, ninguno más de las personas en aquel tiempo, ya después que vino la predicación y ya vino el cristianismo, ya uno lo supo, uno lo llegó a saber, pero en aquel tiempo la gente vio crecer a ese niño, entonces ese es el hijo de José, ese es el hijo de José, o sea, nadie pensaba, cuando vio a ese niño creciendo, me imagino cuando tenía 12, 13, 14, 20 años, todo el mundo decía, lo debió haber visto, ese es el hijo de José, ese es el hijo de José. O sea, en realidad, después de toda la evangelización, fue que supimos de que José fue el papá de crianza de Jesús. Y es algo
que lo teníamos que saber, lo teníamos que todo, o sea, nosotros lo sabemos, pero es algo que se deja pasar un datito que se deja pasar ya sea obviando de que Jesús es el Hijo de Dios, ok, Jesús es el Hijo de María, encarnado en la Virgen, bien, pero ¿dónde dejamos a José en esta ecuación? Y nosotros tuvimos el año pasado un tema, el silencio del patriarca. Fue los relatos de José. Si se dice de que cuántos años tenía José, cómo murió José, y aquí José tuvo un papel bien importante en el crecimiento de Jesús, ¿Cómo se imaginan ustedes a un Jesús criado por una persona cuando Jesús tenía 6 años, 10 años? ¿Cómo era? ¿Qué sería un buen hijo? O sea, los evangelios no nos hablan tanto y nosotros nos quedamos, nos hacemos estas clases de preguntas. Y entonces pero es importante lo que dijiste y al hablar esto de la genealogía de Jesús, ha sido magnífico. A mí me encantó, Carlos, me encantó. No sé, ustedes tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, algún aporte. Aquí está Carlos. Quería nomás también, ya que menciona lo de la genealogía, si nos pusiéramos a ver con detalle esta genealogía según San Mateo, de Jesucristo, nos daremos cuenta de que hacen falta nombres, por ejemplo, en la sección del periodo monárquico, por ejemplo, ahí faltan nombres de reyes. Dicen algunos que fue que Mateo no los colocó porque eran reyes muy malos en esa época monárquica, pero la importancia de la genealogía, como lo dijimos, es ver el origen de la persona. No el detalle. Y la genealogía en este caso, la importancia de la genealogía en este caso es ver el origen de Abraham, pueblo de Israel, hasta Jesucristo, no el detalle interno. Y bueno, hay una simbología que se utilizó para saber 3 secciones de 14 y lo otro que comentamos de las 40 personas, de los 40 miembros de aquí y la división de 7 en 6 generaciones. Y Jesucristo inaugura la 7ª. Entonces, eso tiene un aspecto simbólico que nos ayuda a poder ver lo rico que es el desarrollo del Evangelio según San Mateo. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta, con gusto, o algún comentario, con gusto estamos aquí.